Bueno, ok, entonces para el día de hoy vamos a empezar tejido nervioso. El tejido nervioso nosotros podemos observar primero o vamos a observar primero la médula espinal, ¿sí? Para tratar de hacerlo de una manera que ustedes puedan entender y estudiar, porque el próximo lunes a las 8 de la noche tenemos quiz de esto, siempre a las 8 de la noche los lunes vamos a tener quiz por Moodle, señalando algunas de estas imágenes. Esta imagen que estamos viendo acá dice por lo menos el número 1 me representa músculo estriado esquelético, el número 2 hueso de la vértebra, el número 3 la dura madre, y así siguen todo lo que ustedes pueden ver hasta acá, hasta el agujero ependimario. Entonces, al colocar la muestra de estos números, ¿sí?, de lo que estamos viendo, entonces podemos ver esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir? Esta es la médula espinal, toda esta, ¿cierto? La médula espinal en su interior tiene sustancia gris, que es esto, que es lo que se ve en alas de mariposa como un color rosado, y sustancia blanca, que son estos granolitos blancos que tienen azones y que rodean la sustancia gris. Entonces, la médula espinal, la sustancia gris, que es esta H o estas alas de mariposa en el centro, ¿sí las observan? Tiene un color rosado más, mientras que acá se ven huequitos y toda la sustancia blanca. Entonces, en la médula espinal nosotros tenemos, la sustancia gris tiene las astas anteriores, que serían estas, y las astas posteriores, que serían las de atrás. Lo mismo acá, las astas anteriores y las astas posteriores. La médula es completamente simétrica, ¿sí? Si usted la ve, es completamente simétrica. Si usted la parte por la mitad, va a tener dos mitades iguales. Observemos que la médula está metida en la columna vertebral. Entonces, acá arriba, esto rojito es tejido muscular. Tejido muscular, fibras musculares, pues tenemos músculo en la columna vertebral. Y aquí tenemos huesos de las vértebras. Y acá adelante, el disco anterior, que es óseo de la vértebra. Entonces, esto es hueso. Y estas celulitas chiquiticas que hay por dentro son médula ósea, o sea, la sangre, la fábrica de la sangre. La médula espinal en todo el centro tiene el agujero ependimario, que bien se considera como el quinto ventrículo, tiene líquido cefalorraquídeo algo, y que viene de la parte superior, o sea, los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y finalmente este agujero ependimario. Toda la sensibilidad que le llega a la médula le llega por esta, que se llama la raíz posterior. La raíz posterior, como ustedes pueden ver, los axones, esa raíz posterior, nacen en estas neuronas. Estas neuronas forman el ganglio espinal. A ver si lo podemos ver más grande. No, este no funciona. Bueno, el ganglio espinal está formado por las neuronas pseudo-unipolares. Esta flecha que ustedes están viendo acá es para que ustedes sepan que así se va a hacer en el examen. Entonces se dice, la flecha señala. Y aquí se pone A tal cosa, B tal cosa, C tal cosa, D tal cosa. O lo que indica la flecha se relaciona con, entonces, sensibilidad, motor, propiocepción, etcétera, ¿sí? De esa manera para que ustedes sepan. O yo les puedo señalar acá el músculo, tejido muscular, estriado esquelético. De esa manera. Si ustedes ven, esta es la raíz posterior, este es el ganglio espinal que tiene neuronas pseudo unipolares, y aquí vemos nosotros la raíz anterior. La raíz posterior es sensitiva y la raíz anterior es motora. La raíz anterior y la raíz posterior no son nervios, son raíces que salen de la médula. Esta está entrando a la médula trayendo sensibilidad del mundo externo, dolor, temperatura, tacto, presión, como el órgano del tacto, podría decir yo, todos los que tienen el ganglio espinal. Y la raicilla anterior sale de acá los axones de todas estas neuronas y forma la raíz anterior, que es motora. De la parte posterior, siempre el sistema nervioso va a ser sensitiva. Pues por acá llega el dolor,
la temperatura, el tacto, la presión, la propiocepción, que nos avisa cómo está nuestro cuerpo y nuestras articulaciones respecto a la gravedad con el medio externo, para poder guiarnos, para poder, como les dijera, voltearnos, caminar y desplazarnos hacia algunos lados y sentir eso que llama propiocepción. La propiocepción no viene del mundo exterior, sino viene de las articulaciones, viene de los órganos neurotendinosos, de los músculos. O sea, viene dentro de nosotros, pero nos tiene que avisar cómo están estos músculos y todo esto. Se llama propiocepción. Todo eso está en las astas o llega por la raíz posterior a las astas posteriores. O sea, las astas posteriores son sensitivas. Todo lo que hay en el sistema nervioso posterior es sensitivo. Por lo menos, si yo me toco aquí la frente, ¿cierto? Es un motor. ¿Hasta dónde? Pues hasta por acá. Y de ahí para atrás es sensitivo. Entonces tenemos lo que es la audición sensitiva, la visión que está en la parte posterior en la cisura calcarina y las auras, la parte parietal del cerebro, que es más que todo de asociación. Pero en general podemos decir que las astas anteriores que están acá, hay neuronas motoras y que las neuronas que vienen del cerebro hacen contacto con estas y aquí hay una primera sinapsis. La neurona que viene allá arriba de acá, del área 4, que queda por estos lados, área 4 motora, bajan por el fascículo córtico espinal, córtico quiere decir de la corteza a la médula espinal, y hacen contacto con las neuronas que están acá, que llaman motoneuronas. La neurona que viene de arriba se llama motoneurona superior y la neurona que está acá se llama motoneurona inferior. Y ahí hay una sinapsis. Después de la sinapsis, la motoneurona inferior saca sus axones y forma las raíces anteriores. Son estas. Son motoras. ¿A dónde van? A los músculos. Por ejemplo, cuando usted se secciona la médula espinal, los músculos se paralizan porque no le puede llevar información por esta raíz anterior. Cuando la raíz posterior y la raíz anterior se unen, entonces van a formar el nervio, ahí sí, o sea, los nervios son mixtos, tienen partes sensitivas y tienen partes motoras. Y en ese momento el nervio sale de la columna, del agujero de conjunción, se llama nervio espinal y hace parte ya del sistema nervioso periférico. Acuérdense que este es el sistema nervioso central, la médula. Aquí vemos la otra raíz posterior, la anterior no quedó. Entonces, si nosotros miramos acá, para cuestiones del quiz, pues ya lo hablamos todo, músculo esquelético estriado, tiene hueso de la vértebra. La dura madre, ¿pues dónde estaría la dura madre? La estamos viendo acá, mira arriba en esta parte. Vamos a ver qué otro número no vimos. La pía madre y la aracnoides. Entonces la pía madre, la aracnoides es esto, se retrajo hacia acá. Y la pía madre es este hilito que vemos nosotros. Dura madre, aracnoides y pía madre. Son las tres membranas que recubren la médula espinal. Raíz posterior lo vimos, ganglio espinal, raíz anterior también. Espacio subaracnoideo. Entonces este espacio que queda entre la dura madre y esta parte inferior. Acá no quedó muy bien, o sea, que queda entre esto y esto. Este es el espacio subaracnoideo. Esta es la aracnoide en realidad es una capita y manda paticas como una araña, es un espacio grande que se llama el espacio subaracnoideo. Dicho espacio va a llevar líquido cefalorraquídeo, que sale dentro del cerebro por unas mangueritas, por unos tubitos y se va hacia la parte de afuera. Espacio subaracnoideo que cubre el encéfalo. Vamos a ver otra cosa que tengamos. Sustancia blanca, asta anterior y asta posterior. También lo dijimos, el asta posterior es esta y el asta anterior es esta. Como ustedes ven, es un poco difícil, ¿no? Aprenderse tantos nombres, pero para eso estas fotografías fueron tomadas del laboratorio de nuestras placas hace poco y en vista de la dificultad que tenían, se enumeraron. Pero esta no quedó enumerada porque para que ustedes hagan el ejercicio. ¿Sí? Aquí tenemos la médula ósea, este es el músculo de la columna, los músculos de atrás.
Vemos nosotros la dura madre que está acá, en esta parte, el espacio subaracnoideo o la aracnoides. La pía madre se desgarró, o sea, el estilito iría cubriendo todo esto. Esto es la raíz posterior, este es el ganglio espinal con las neuronas pseudounipolares. Vamos a ver eso más aumentado después. Cuando la sensibilidad llega por la raíz posterior, llega acá por lo menos, usted pinchó con una aguja, el dedo, entonces la información llega rapidísimo por acá, se comunica con una neurona pequeña que se comunica con la otra neurona motora y la neurona motora bota su axón para que los músculos de donde usted se pinchó el dedo se retraigan. ¿Cuánto demora eso? Si la velocidad es 140 metros por segundo, estamos hablando que demora muy poquito. Demora 5 milésimas de segundo en usted darse cuenta que le metieron una aguja en la punta del dedo. Rápido. Y esto es un mecanismo de defensa. No olvidar que esto es hueso, todo esto, esta es la médula ósea que está dentro de los huesos. Siempre la médula ósea está ahí a una temperatura adecuada, fabricándose los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, generalmente eso. Y después de que se fabrican, pasan a la sangre para formar parte de estos elementos que se llaman elementos figurados, o sea, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Las plaquetas también se llaman trombocitos. Entonces, si usted tiene trombocitosis, tiene las plaquetas altas. Si usted tiene trombocitopenia, tiene las plaquetas bajitas. Eso se ve en los cuadros hemáticos. Lo mismo con los leucocitos. Si tiene leucocitosis, están altos. Si tiene leucopenia, están bajos y le puede dar una infección. Y lo mismo con los eritrocitos. Pero en los eritrocitos, si hay poquito, se llama anemia. ¿Sí? Y si hay muchos, se llama policitemia. Porque uno puede tener muchos, entonces anda con los ojos rojos, con los cachetes bien rojos, porque tiene muchos. Ustedes han visto los chicos que viven en Berlín o la gente que vive hacia los páramos, que ellos tienen un hematocrito muy alto porque hay poco oxígeno. Y si hay poco oxígeno, pues yo necesito más células que puedan captar más. Entonces, cuando uno vive en climas altos, tiene muchísima sangre. El hematocrito no es de, por lo menos, de 43, sino puede ser un hematocrito de 60 con una hemoglobina de 20. Lo normal es que sea un hematocrito de 45 con una hemoglobina de 15. En vista de la dificultad que tienen ustedes para estar acá grabando, entonces decidí, porque esto es un trabajo realizado por los profesores y con todos, yo decidí con ellos también, porque yo soy profesor líder de histología. Sí, pues, de pronto ustedes no me conocen, mi nombre es César Blanco, yo soy médico egresado de la Universidad Industrial y hice mis posgrados respectivos en la Universidad del Valle en Cali. Estuve aproximadamente 3 o 4 años. Sigo trabajando en medicina, en consulta. Soy médico legista, o sea, eso de levantamientos de muertos, de personas que mueren en las casas de enfermedades. De pronto algún día le llego a su casa, me ha pasado, su abuelita o alguna persona, pero es muerte natural. Porque toda muerte violenta tiene que hacérsele necrosia y llevar a la persona a medicina legal. Así sea el rey Pepinito, ¿sí? Tienen que abrirlo y examinarlo, sacarle el cerebro, las vísceras, hacer todo el estudio para mirar la causa de muerte. Pero si una persona tiene cáncer y ya se sabe y tiene las biopsias y la historia y todo eso, uno llega a la casa y en base a eso y mirando el cadáver, la célula y todo eso, pues, hace un documento que se llama el certificado de función. Precisamente estaba haciendo uno por allá en el norte, te lo voy a dar a conocer, los certificados de función. Esto es lo último que le van a hacer a las personas o a nosotros cuando nosotros ya no seamos ciudadanos de este mundo. Aquí nos escriben que hemos muerto, cómo nos llamamos, hasta qué estudiamos, si éramos casados, solteros, la edad. Es del DANE, ¿cierto? Qué año aprobó, el lugar de la residencia, qué EPS tenía. O sea, las personas no se pueden enterrar sin esto. Y cuando una persona muere en la casa, debe ir un médico a firmarlo antes de poder mover el cadáver en la funeraria. Estuve de buenas porque siempre hice este procedimiento y pues no me infecté nunca ni siquiera de COVID o fui asintomático porque nunca tuve ningún síntoma. Eso sí, yo estoy seguro que el virus estuvo en contacto conmigo, pero es que el virus puede estar en contacto con uno y no tener ningún síntoma.
Y yo sin ningún síntoma se lo puedo prender a otras personas que son susceptibles. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hay familias que han tenido 2 o 3 muertos. Familias, ¿no? Y hay familias grandes donde no ha habido ninguno. Maternas y paternas formadas por más de 40 personas, no ha habido ninguno. O sea que eso tiene un componente genético. Para mí, para muchos, ¿cierto? Si somos de buenas, lo mismo que pasaba con la peste en el siglo XV, de cada 3 personas mataba a una, pero a las otras 2 eran inmunes, ¿no? Esas son las pandemias o las epidemias. Si nosotros miramos esta médula ya agrandada, entonces el ejercicio es mirarla así para que ustedes puedan estudiar para el quiz del lunes a las 8. Pero yo le pongo números. Entonces tiene número, mire, número 5, número 2, aquí en blanco 7, 10, 8, 1, y le pongo los nombres, ¿sí? Entonces, número 1, foramen ependimario, usted se devuelve, es el foramen ependimario, número 1. El número 3 es la comisura gris posterior. El número 4 es la comisura gris anterior. Antes se lo explico todo, ¿cierto? Esta es la médula, estas son las astas que tienen este color más oscuro. Esta es el asta del otro lado, son completamente simétricas. Las astas anteriores son estas que están en este lado. Y las astas posteriores están en la parte de arriba, que sería posterior. El número 5 es el surco que me divide, el surco longitudinal posterior. Me divide la médula cuando yo paso por acá en dos mitades simétricas, y sigue con el surco longitudinal anterior. El agujero ependimario, la sustancia gris se comunica por la comisura gris posterior y por la comisura gris anterior, que sería el 4. El número 8 sería el asta posterior. Esto que vemos acá y de pronto el número 9, estas cositas que están acá son las motoneuronas, esto grande. Las motoneuronas siempre quedan en el asta anterior. El 9 es el asta anterior, pero las motoneuronas son estas. Si usted mira hacia la parte posterior, no hay motoneuronas. Entonces yo llego y ¡tas! ¿De qué manera pueden estudiar ustedes? Pues miran acá, miran los números, van localizando las cosas. Por tenemos surco longitudinal posterior, astas posteriores, motoneuronas, fibras aferentes. Por lo menos fibras aferentes, ¿dónde estaría? Es el 6. Entonces, las fibras aferentes sencillamente me explican que las motoneuronas sacan axones y estos axones a veces se van en grupitos, no esto que está acá, estos grupitos a buscar los músculos, por eso se llaman fibras eferentes, perdón. Y acá el 10 son fibras aferentes. Estas son las que vienen de afuera, trayendo la sensibilidad, estos hilitos, trayendo dolor, temperatura, tacto y presión a estas neuronas de acá que son sensitivas para hacer contacto con esas neuronas. Y esas neuronas entonces a veces se cruzan al otro lado y suben arriba, al tálamo. Después de que ustedes han estudiado esto, porque yo no les voy a poner cosas diferentes en el quiz, ¿no? Entonces ahora le quitamos los números y ustedes empiezan a mirar, ¿no? Esta es la comisura gris posterior, esta es la comisura gris anterior, este es el agujero ependimario. Esto no me acuerdo qué es, entonces miremosle el número. Es el 5, ¿cómo se llama? 5. Surco longitudinal posterior. Ah, sí, claro. Está en la parte posterior. O sea, acá. Porque este es el surco longitudinal posterior. Y aquí no nombramos el surco longitudinal anterior. Estamos viendo un ejemplo de lo que es la sustancia gris de la médula, unas alas de mariposa, cómo se une por las comisuras y en el centro queda el agujero ependimario. Y si hacemos un corte por acá, dividimos la médula en 2 partes simétricas. Otras cosas que podemos ver, esto blanco se llaman los cordones posteriores, sustancia blanca. Y esto blanco de acá hasta acá se llama el cordón anterior y el cordón anterior. La sustancia blanca lleva solamente axones, ¿sí? Únicamente lleva axones que lo vemos como punticos. ¿Por qué? Porque están en corte transversal. O sea, vienen del fondo de la pantalla, que ustedes están viendo, vienen así como dedos, así. Entonces, al cortarlo usted así, usted observa, es punticos. Pero acá no se ven de una manera adecuada. ¿Alguna pregunta de esta preparación histológica? Lógicamente tienen que estudiarla porque eso para aprenderlo de una. Bueno, vamos a ver qué otras fotografías tomamos. Estamos en médula espinal.
Si nos vamos hacia la parte central de la médula espinal, o sea, hacia este lado, vamos a tomar un corte del agujero ependimario y de esta parte de acá nomás. Esta coloración se llama coloración de azul de metileno, pero esta que vamos a ver acá, miren, entonces estamos tomando, agrandando y tomando lo mismo. Entonces, usted dice, bueno, ¿esto cómo se llamaría? ¿Cierto? Este es el agujero ependimario que tiene unas células cilíndricas rodeándolo. Se llaman células ependimarias. ¿Cuál sería la sustancia blanca y la sustancia gris? La sustancia gris es esto, este color rosado. Tiene vasos sanguíneos, que son estos redondetes, capilares o arteriolas. Acá también vemos células endoteliales con estos redondetes, como los podemos observar en este lado, acá. Y diferentes células, las motoneuronas, esta grande que está acá, mire, con este núcleo, y acá es una motoneurona que saca su axón para mover los músculos. También observamos que hay células chiquiticas como estas negras, que son oligodendrocitos, que hay unas células más claritas como estas claritas más grandes, que se llaman astrocitos. Y dése cuenta usted que en la sustancia blanca vemos la mielina y el axón en el centro como un puntico. Acá. La mielina que desaparece y el axón en un centro. El axón es ese puntico porque está en corte transversal. La idea entonces sería eso. Ahora, ¿qué nosotros le hacemos? Le ponemos los números. ¿Sí? Entonces, mire, este número 9 me está señalando axones, porque son los punticos que dijimos que están acá. Este número 8 me está señalando una célula glial o un oligodendrocito. El número 1 me está señalando el agujero ependimario y eso que está ahí en foramen ependimario, y eso que está de rojito es líquido cefalorraquídeo. El número 11 me está señalando un vaso sanguíneo, una arteriola. El número 3 una vénula. Y así. Las motoneuronas son mucho más grandes. Los tenemos acá y acá. Vamos a los números. A foramen ependimario, epitelio ependimario, arteriola, todo lo que nombré, a zonas de corte atrás, y microglia. La microglia no la nombré, pues vamos hacia atrás, ¿cierto? El número 10. Entonces la microglia se ve acá en esta parte. Ahí ya hemos estudiado este corte, sí, sin ponernos a hablar tantas palabras. Pues mire, el 3 que está acá es un vaso sanguíneo. ¿Qué clase de vaso sanguíneo es? Una arteriola. ¿Sí? El 11, que es este que está señalando acá, que es mucho más pequeñito, con células endoteliales, es un vaso sanguíneo. ¿Cómo se llama el 11? No quedó. Se llama un capilar, hacia aquí, capilar en la sustancia gris. ¿Por qué en la sustancia gris? Porque la sustancia gris es todo esto rosado. Todo esto que está acá. Bueno, vamos a continuar entonces ya con otra estructura, así nos rinde más y así podemos localizar mejor para no divagar tanto hablando y que ustedes de pronto no entiendan. Esto es un corte de Golgi, de coloración de Golgi que está en la clase. Golgi, Camilo Golgi, con las sales de plata logró impregnarlas. Entonces es una coloración como yo pintar las neuronas con una brocha. Se llama coloración por impregnación. Las demás que hemos visto se llama coloración por pH. Entonces se utiliza un colorante que es la hematoxilina eosina. Esta que está acá, ¿cierto? Les voy a mostrar. Esta que está acá. Si estábamos viendo, ustedes ven que siempre tienen color rojo o color morados. Entonces, hay un colorante que se llama la hematoxilina, que lo sacan de un árbol de Guatemala, que es la única parte que se produce. Entonces, la hematoxilina es un colorante básico. Entonces, si es básico, ella busca estructuras ácidas para formar sales y las tiñe. En este caso, lo que es ácido en las células es el núcleo, que tiene los ácidos nucleicos. Entonces, todas estas pepitas que nosotros vemos son núcleos, todas son núcleos. Núcleos de células endoteliales, núcleos de astrocitos, núcleos de las células ependimarias. Y la eosina es un colorante rosado que es sintético y me va a teñir los citoplasmas. Y yo logro teñir los citoplasmas, como en el caso de acá. Está el núcleo más oscuro y algo rosadito alrededor. Todo eso rosadito, ¿cierto? Las fibras que están llegando hacia acá, hacia la parte posterior, son las fibras de afuera, son las fibras aferentes, las microglias, etc. Y ahora me pusieron un ruidito. Pasamos de nuevo. Estábamos viendo esto, entonces hablábamos de la coloración
Entonces ya estamos viendo, son las neuronas, ya salimos de la médula, vemos que este sería el soma de la neurona. Entonces la coloración de sales de plata, vuelvo y lo repito, es por impregnación, no por pH. Y la neurona saca la son, mira, y saca las dendritas. Aquí hay pedazos de dendritas que se presentan estos de espinas dendríticas que ustedes pueden ver acá. Las espinas dendríticas es donde se conectan las nuevas dendritas para que no se pierdan el contacto sináptico. Acuérdense que las neuronas son las neuronas, las dendritas nacen, crecen, funcionan un tiempo y degeneran. Ellas no aguantan tanto voltaje. Y aparecen otras dendritas que se pegan a las dendritas y reemplazan estas. Por lo cual hablábamos que el sistema nervioso es completamente plástico, o sea, está cambiando constantemente y a toda hora. Mi sistema nervioso, o sea, mi encéfalo, mi sinapsis que tenía esta mañana cuando me levanté, ya son diferentes. ¿Por qué? Porque se me perdieron 200.000 pesos por haberlos dejado en un bolsillo. Entonces ya he aprendido que no los debo dejar por ahí en un bolsillo, que de pronto las personas que ayudan acá puedan sacarlo y como son varias no le puedo decir. Entonces ya cambié, eso ya me experiencia. Bueno, vamos a ver qué números se le colocan acá. Entonces lo mismo. Colocan un número 3, un número 1, poquitos, número 5, acá, el azón. Y posteriormente aquí tenemos que son 5 cosas que tenemos que... El 5 es el oligodendrocito. Estas bolitas pequeñitas son los oligodendrocitos. Miremos por acá. Esta coloración de sales de plata permitió desentrañar el misterio de las neuronas, ¿no? Desentrañar ese misterio tan grande que no sabía de qué estaba constituido el encéfalo, era de neuronas, era de células, pero como eran células tan raras, con prolongaciones por todos lados, dendritas y axones, todo esto, los que veían no lograban dilucidar de qué se trataba, hasta que Santiago Ramón y Cajal dijo que se trataba de células, como yo lo dije en la clase. Hay una clase que está grabada en YouTube que dice, profe César, histología, tejido nervioso. Esa es la que deben ver. La parte teórica, ¿no? También se puede subir a Moodle, pero si quieren, o sea, yo he hecho un seudónimo que es profe César histología, tanto para localizar cualquier laboratorio como para localizar cualquier clase directamente en YouTube. Y ahí es donde dice cuando uno sube un video que se haga un comentario, entonces la profesora Carmen Cecilia está haciendo una exposición magistral, una profesora que ustedes van a conocer sobre el tejido nervioso, que es práctica, sobre placas, etc. Y eso le va a servir a mucha gente también. No lo hago con el ánimo de volverme un youtuber o cualquier cosa, sino que eso quede grabado ahí puede ser por miles de años, uno que sabe, después de que muera le pueden decir, mira, acá hay un profesor que vivió en el año 2021, hace 600 años, y las clases se dan de esta manera. Todo el mundo, uy, qué obsoleto, uy, que yo no. Cuando yo me pongo a analizar los médicos de hace 1000 años, y lo que hacían era puras burradas. Las medicinas, nomás cuando en la época de Freud, 150 años, 200 años, daban heroína para calmar el dolor. Daban morfina para calmar el dolor. Freud utilizaba la cocaína para pensar mejor y se vendía cocaína en jarabes y todo esto. Inclusive Freud decía que los que eran adictos a la morfina, porque no existía la heroína en el siglo XIX, que él los podía curar dándoles cocaína. Luego se dio cuenta de que sí, dejaban de aplicarse morfina, pero se volvían supremamente adictos a la cocaína, que las personas se vuelven muy flacas, muy acabadas, y entonces no había remedio. Finalmente se prohibió la cocaína, pero ya la Coca-Cola tenía fracciones de cocaína. Actualmente la Coca-Cola ya no tiene cocaína, pero tiene derivados del árbol de la coca, que no son psicotrópicos. Usted sabe que la fórmula de la Coca-Cola es súper secreta, ¿no? Como sale la propaganda, ¿sí? Es que tú tienes muchos secretos. Termino contigo gaseosa, pero ayer me tomé la otra y la otra
como feíta, ¿no? La Coca-Cola como que nadie le gana. Vamos a seguir entonces. Muchas personas dicen, doctor, ¿usted por qué hace comentarios en las clases y no sé, como que no se limita? Y dije, es que eso es como, ser como un rol, limitarse uno a esto es esto, esto es esto y esto sirve para eso están los libros. Pero a veces los comentarios se vuelven en contra de uno, o los chistes, ¿no? Porque a todo el mundo no le gusta. Yo creo que un término intermedio es bueno, tratar de decir cosas que no ofendan a las demás personas, porque han habido muchos problemas por eso y la gente lo ofende a uno grandísimamente por el internet o por las redes sociales. Yo no le voy a poner cuidado a eso. Ahora, ¿qué están viendo ustedes? A ver, ¿quién me dice ese dibujo de qué es? Pues, digan. Si no dice, yo le pregunto acá a alguien. A ver, a Daniela Mantilla, ¿eso qué es lo que está viendo? ¿Ya lo vi? Um, la médula Sí, muy bien. Dime, ¿dónde estaría el agujero ependimario? es el agujerito del centro, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar como que la médula es un reloj, ¿sí? Lo que está a las 2 de la tarde, ¿qué sería para usted por fuera? ¿Es la raíz que anterior o posterior? O sea, esa es la raíz posterior, porque la anterior estaría por acá. Y esta que sería la raíz también posterior. La raíz posterior que es sensible tiene el ganglio, entonces mire el ganglio acá. Estas cosas redonditas son las neuronas pseudo-unipolares. ¿Qué hacen ellas? Su axón lo mandan por el nervio para hacer contacto aquí con las astas posteriores y llevar la información. Y su dendrita sale acá y se va hacia la piel para traer la información. Repasen bien las neuronas pseudo-unipolares, ¿verdad? Que la dendrita se une con el axón y son de velocidad rápida. Y estamos viendo otras cosas en este sitio. Y en este sitio es el hueso y la médula ósea. Ahora le ponemos los números, ¿sí? Entonces usted debe hacer el ejercicio. ¿Qué es el 11? ¿Qué es el 14? ¿El 15? Bueno, yo no sé por qué le salió esta cosa acá. El 6, el 4, el 2. Usted dijo que el 1 era el agujero ependimario. Entonces, miremos. 1, agujero ependimario. 2, comisura gris anterior. 3, comisura gris posterior. 4, surco longitudinal anterior. Entonces, esto es posterior, mira. Y aquí está el surco longitudinal anterior. Sustancia blanca. El número 6. El número 9 es sustancia gris porque no especifica como que. Vamos a ver. Número 9 hasta anterior y número 8 hasta posterior. Entonces, se refiere a eso, ¿sí? Aquí está, acá en la parte de adelante es el hasta anterior y en la parte, faltó señalarlo, el número 8 es el hasta posterior que estaría por acá en esta parte, la médula y todo. Como esto ya lo vimos, pues es cuestión de estudio, ¿cierto? Entonces vamos a mirar hacia atrás un poquito. Entonces yo le quiero preguntar a alguien que tenga memoria, ¿qué sería esta célula que parece una rayita? Entonces le ponemos los números. Es 10. ¿Qué es 10? Microglia. ¿Cómo se puede preguntar al quiz? ¿Sí? Se puede preguntar un número que señala una estructura no corresponde a lo verdadero. Entonces, por lo menos A. Bueno, en el mundo no sale A, salen las opciones. Entonces uno coloca el 2 corresponde a las células ependimarias. Sí, corresponde a las células. Eso es verdadero. Y tengo que buscar en la falsa, ¿cierto? El 8 corresponde a un oligodendrocito. Entonces yo miro el 8, sí, es un oligodendrocito. Miremos otro número cualquiera. El número 6 corresponde a fibras que están entrando por la parte posterior. Entonces digo, el número 6 corresponde a fibras eferentes. Eso es falso porque llaman fibras aferentes. El número 6, fibras aferentes. Con esta metodología solamente se puede ser autodidacta. Yo les aconsejo que miren primero el dibujo, traten de mirar estructuras y luego miren los números y localicen los números en que se determinan. Como esto es un atlas de la universidad que solamente se está gestando, ya se han tomado las imágenes,
se están enumerando. Esto no se puede copiar todavía el medio magnético hasta que no se haga, se presente y quede como un texto de histología para histología, un texto de la universidad para ciencias básicas para histología, ¿sí? Que está siendo realizado personalmente por los profesores de histología. Todos aportamos. Algunos estudiantes me dijeron, bueno, si no está en un medio magnético, entonces nos tocará estar viendo el video y estar viendo para acá y para allá lo que usted dice. Entonces, algunos me dijo, ¿por qué pues no lo tenemos en un medio magnético, pero lo podemos tener en un medio impreso? Pues la única manera es que, pues, se le saquen fotografías. Para que estas fotografías no queden como tan costosas, si ustedes las quieren adquirir, lo que se hizo es no sacar esta fotografía que está sola, sino sacar esta que está con números en media hoja, y debajo de esa media hoja estarían estos. Entonces, tratamos de mirar porque necesitamos una impresión como muy nítida, y la impresión nítida sería impresión láser. Tratamos de mirar, casi no pudimos hacerlo. Finalmente se logró yo en la papelería al frente de la facultad, donde ustedes deben sacar también las copias de texto de tejido nervioso de Gardner. Acuérdense, yo dije, deben sacar las copias de hueso y de músculo. Esos son tejidos conectivos especiales. Hueso viene con cartílago, creo que viene hueso y cartílago. Y músculo, que es mucho más complejo de lo que vimos en la clase. Pero deben leerlo porque, bueno, yo no voy a preguntar tantas profundidades, pero deben tenerlo de material de lectura y de subrayar. Porque uno no solamente se debe conformar con la clase. Entonces, estas copias las pueden obtener en la papelería también de al frente, ¿sí? Creo que ahí se dijo que se tratara de dejarlo más barato las copias láser para que no le fuera a salir a ustedes costoso. Bueno, continuemos con esto. Entonces, acá están los números, acá estamos lo que estamos diciendo. Yo sin decir acá esta, les digo, ustedes cuando vuelvan a estudiar dicen agujero ependimario. Bueno, quitémosle los números para ver qué tanto sabemos. Comisura gris anterior, comisura gris posterior, astas posteriores, astas anteriores, nervio anterior. Mire el ganglio espinal. Acá está la vértebra con la médula ósea, raíces anteriores, la vértebra con la médula ósea. Listo. ¿Qué seguiría? Esta tiene muchos nombres. Y tiene muchos números, pero tiene 16 números. Que tiene 16. ¿Sí? Cerebro. Esta la dejé así para mostrarles a ustedes que se toma una fotografía y se señala con una flecha. Entonces se dice lo que la función de la célula que la flecha señala es. O sea, yo no estoy pidiendo que usted me diga que esto es un oligodendrocito. Estoy pidiendo que me diga cuál es la función del oligodendrocito, que es darle vueltas a los axones y revestirlos de mielina para que conduzcan a más velocidad. Entonces uno dice así, ese es el enunciado de la pregunta que está en el mudo, luego sale el dibujo y posteriormente está corresponde al revestimiento de las neuronas en el sistema nervioso central, corresponde a un astrocito con los pies vasculares. Entonces, aquí vemos un vasito sanguíneo, vasos sanguíneos siempre se ven en rojo, y vemos todas las células que vemos en la corteza cerebral. Estas que son claritas, bajitas, son los astrocitos. Esta grande, que tiene un nucleolo y un núcleo que da el ojo el aspecto de un ojo, son las neuronas, que hay otra. Estas chiquiticas redondas son los oligodendrocitos. Estas que están acá son muy diferentes a estas que son más grandes y más desteñidas, que se llaman los astrocitos. Como los astrocitos los vemos cerca a las neuronas. Entonces, mire, esta es una neurona y esta es otra. Ahí están los números. Entonces vamos a acordarnos que dijimos que era el 3. Oligodendrocito. ¿Esto rojo qué es?
Capilar cerebral, lo mismo acá. Estos 6 son las microglias que son largas. Un momentico. ¿Aló? Bueno. Sí, ok. Estoy en una clase virtual, ya termino y hago eso. Es que uno como médico también lo acosan y son cosas urgentes que no puede uno dejar pasar. Bueno, pero le pido disculpas de todas maneras. ¿Qué podemos ver por acá entonces? Es las células cerebrales, las células de la neurona y las neuronas. De pronto nos señaló que este espacio rojo, que son puras cosas como pelitos, porque pelitos, porque son las dendritas y los axones forman todo este enmarañado que se ve rojo, no se ve el núcleo, se llama neurópilo, ¿por no lo señalamos? Astrocito 1, 4, capilar en corte transversal, 6, células de la microglia, 5, capilar cerebral, 3, ¿qué tenemos? 3, ¿qué es? Ahí están, astrocito. ¿Sí? ¿El capilar cerebral es el mismo vaso sanguíneo? Sí, los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños que existen y son los vasos sanguíneos que sueltan oxígeno y que sueltan las demás cosas, nutrientes hacia las neuronas, sobre todo la glucosa, que es con lo que trabajan las neuronas. Si uno está en ayunas y la glucosa se baja, las neuronas empiezan a trabajar con unas cosas que llaman cuerpos cetónicos. ¿Sí? Cuerpos cetónicos. Bueno, miremos por acá, más capilares. Entonces, ¿qué se exige a usted? Que las células que son largas se llaman microglias. Que las células que son redonditas y pequeñitas se llaman oligodendrocitos. Estudian la función. Que las células del número 1 se llaman astrocitos, que son más grandes, desteñidas, pero no son iguales a las neuronas. Las neuronas son mucho más grandes, miren, tienen el núcleo con su ojo de pescado. Ahí están 6 arteriolas. ¿Cuál sería la arteriola? Entonces la arteriola está acá adentro. O sea, en realidad, estas son células de la microglia que rodean una arteriola. Dentro del cerebro y con otra atención vamos a observar esto, que son los plexos coroides. En los plexos coroides se produce el líquido cefalorraquídeo, que sería todo esto. Entonces, estos ventrículos en el cerebro se llaman ventrículos laterales, son espacios metidos allá, y en esos espacios empieza a crecer a partir de este epitelio, que se llama epitelio ependimario, empiezan a crecer estas estructuras. Esas estructuras se llaman plexos coroideos. Mire, las células cúbicas epiteliales los rodean y los vasos sanguíneos están adentro. ¿Cómo se fabrica el líquido cefalorraquídeo? Como cualquier líquido. Se toma el líquido de la sangre, el plasma, se toma, las células saben qué tomar, lo fabrican y lo expulsan a este espacio, al ventrículo cerebral. Entonces vamos a ver qué nos dicen los números. Los números me dicen que el número 6, que es largo, es una microglia, que el número 5 es el tejido nervioso, que 1 es el ventrículo lateral y el líquido cefalorraquídeo, que 2 es el epitelio cúbico que cubre el ventrículo, que 3 son los plexos coroideos y muestra las células cúbicas, que 3 sería un pliegue de esos plexos coroideos, y que esta raya de aquí hacia allá, 7, sería tejido nervioso, lo mismo que acá, hacia allá es tejido nervioso, 5 creo que lo nombran acá. Pero si uno tiene dudas, pues mira los números. Uno es la cavidad ventricular con líquido cefalorraquídeo, o sea, esto. 2 es el epitelio ependimario. 3, los plexos coroideos. Todo esto son los plexos, no solamente eso, todo esto. Y ellos continuamente producen líquido cefalorraquídeo, continuamente, día y noche. De tal manera que si se llega a tapar el sistema ventricular, el líquido se remansa acá y aumenta la presión y empieza a comprimir el tejido nervioso. Eso se llama hidrocefalia. Y eso causa dolor de cabeza. En los niños se les crece la cabeza si no se han cerrado las fontanelas. En los adultos producen un síndrome que llama síndrome de hipertensión endocraneana. Y el paciente que tiene que ser hospitalizado porque puede morirse. Cuando hay tumores, también aparece la hipertensión endocraneana, cuando hay sangrados, cuando hay
hematomas epidurales o subdurales. Pero lo importante es que ustedes sepan que el líquido cefalorraquídeo se produce en estas células ependimarias que forman los plexos coroideos, que son estas mismas. ¿Cómo de formas? Pues sencillamente estas células se dividen, hacen muchas mitosis y van formando toda esta maraña de plexos coroideos. Acá tenemos un cerebro nuevamente, ya lo vimos. Entonces miren las neuronas cómo son de grandes, con su nucleolo y su ojo de pescado. Por acá vemos algunos capilares, vemos unos astrocitos, no veo oligodendrocitos que son bien reteñidos. Le doy los nombres. Tenemos como 5 nombres. Serían estos, o sea que no siempre van a ser repetidos. Ahora tenemos una coloración especial para astrocitos, que se llama hematocilina férrica y nos permite ver los bordes de las membranas basales de los capilares. El tejido nervioso tiene muchos capilares. Miren, en este pedacito tiene esta manguerita, esta. ¿Por qué? Porque el tejido nervioso absorbe el 20% de la energía que se produce de los alimentos, de la glucosa y de todo lo que comemos. 1.400 gramos que pesa el tejido nervioso consumen el 20% de todo el peso corporal. Si yo peso 100 kilos, 98.5 kilos les quedaría el 80%. O sea que es un tejido altamente metabólico y por eso la falta de oxígeno lo va a matar rápidamente. Va a ser, pero aquí estamos en una coloración para astrocitos. Este sería el astrocito. Y los astrocitos mandan paticas que tocan los capilares, como acá. Se llaman pies vasculares, que hacen parte de la barrera hematoencefálica. Aquí estamos viendo los diferentes números. 2 serían los astrocitos, 1 sería el capilar, 3 sería la barrera, 3 la barrera nuevamente acá, etcétera. Así lo van a estudiar ustedes. Son 4 cosas. Ahora, si nosotros nos vamos hacia atrás y nos acordamos de lo que era el ganglio linfático, de lo que era el ganglio, mire, este ganglio, el ganglio espinal, que ya está prácticamente por fuera del sistema nervioso periférico. Ahora lo vamos a agrandar para ver qué tiene ese ganglio, ¿cierto? Entonces lo ponemos en un aumento de acá. Entonces vemos las neuronas pseudonipolares, el núcleo, vemos el citoplasma, perdón, el núcleo y el nucleolo con el citoplasma. Lo que rodea el núcleo se llama pericardio, solo lo que rodea el núcleo. Y el resto se llama el soma o cuerpo neuronal. Es una observación que me hicieron algunos estudiantes y que en mis 28 años enseñando esto no la tenía muy clara, pero los libros, pues, así lo dicen. Entonces, estas son las neuronas pseudo-unipolares. Acuérdense que ya sacan solamente una ramificación, por eso se llaman unipolares, pero esa ramificación por un lado se va a la dendrita y por el otro lado se va a formar el axón. Si ustedes miran la neurona acá, son puras neuronas pseudonipolares. Esta. Alguno me pregunta, profe César, ¿y qué serían entonces estas cositas? Ah, esas son células gliales que se llaman células satélites, que rodean la neurona. ¿Y por qué se le dice satélites? Porque como que rodean, así como si fuera la Tierra y la Luna, le van dando vuelticas a esa neurona pseudonipolar. Y le prestan soporte metabólico, soporte nutricional a la neurona, le retiran las basuras, le retiran el potasio y están pendientes de que la neurona funcione bien, porque esas son las funciones de las células gliales. Si yo le pongo números, entonces los números me están señalando lo que yo dije. Entonces el 2 son las células satélites que están alrededor, el 1 serían las neuronas pseudonipolares, ¿cierto? 2 nombres nomás. Y pasamos ahora al cerebelo. Entonces voy a hacer 3 minutos de descanso para tomar un poquito de líquido y para no forzar tanto la voz. Y ya con cerebelo terminamos la explicación.
Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos acá nosotros otro órgano del tejido nervioso que es el cerebelo. El cerebelo está constituido por lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Está constituido por laminillas cerebelosas. Todo el cerebelo está hecho de estas laminillas cerebelosas. Las laminillas irían desde este sitio hasta este sitio. Y lo curioso y diferente a la médula espinal es que la sustancia blanca está por el centro. Todo esto rosadito es la sustancia blanca. Y de aquí hacia arriba la sustancia gris. Y de aquí hacia allá es la sustancia gris. Por lo cual la sustancia gris, poniéndole los números, y sería el número 2. Pero la sustancia gris a su vez, está el número 2. La sustancia gris tiene varias capas. La número 6 es la sustancia blanca, que es ese hilito rosado que nosotros estamos viendo ahí. Vemos una serie de pepitas pequeñitas, diminutas, que ahorita la vamos a agrandar. Esa sería la capa granular. La capa granular de la sustancia gris, que es la primera. La sustancia blanca que corrió quiere decir como esta línea o el número 6, la capa granular. Y si nosotros hacemos un acto de fe, por aquí vemos unas pepitas. O sea, de la capa granular y la capa clarita, que se llama la capa molecular. Entonces, la 3 es la capa molecular y la 5 es la capa granular. No las nombramos acá porque las vemos, este 4 que está señalando estas pepitas chiquiticas que están en este borde, son las grandes neuronas inhibitorias de Purkinje. Son inhibitorias. Utilizan el GABA, mientras que estas que están acá
se llaman neuronas granulares, utilizan el ácido gamamil y utilizan el ácido glutámico, que es un neurotransmisor. Si yo conozco todo esto, puedo conocer el cerebelo en sus diferentes partes, porque es repetitivo. O sea, tiene cientos y cientos y miles de estas laminillas que se repiten. ¿Qué hace el cerebelo? Controla el movimiento, el tono muscular y la coordinación del movimiento. Cuando las personas se embriagan, lo primero que se afecta es el cerebelo, entonces la coordinación ya no es tan exacta, de un momento a otro parten una botella, un vaso, quiere decir que ya están coordinando mal. Cuando uno está sentado en una mesa y ve que en la otra pasa eso, ya saben que ya están pasaditos de alcohol. Mira las neuronas de Purkinje tan pequeñitas. Esas son inhibitorias. Cuando uno toma alcohol, las neuronas inhibitorias son las primeras que se duermen y las excitatorias no. Pero como estas inhibitorias están frenando a estas, entonces al dormirse en estas quedan sin freno. Entonces cuando se siente la persona que toma alcohol, se siente que está como alegre, que está prendida, que todo es chévere, que yo no sé qué, etc. Pero eso es un engaño al sistema nervioso. Sin embargo, ustedes saben que el alcohol es la bebida de Occidente, ¿no? O sea, en Occidente, tanto en Estados Unidos como en América, el alcohol es permitido y forma una gran renta sobre capitales para los gobiernos, pero sabemos que el alcohol es una droga, igual que cualquier droga. ¿Sí? Parecidos sus efectos. Pero sin embargo, uno puede tomar el alcohol medidamente, ¿sí? Eso es lo que se trata. Medidamente, en las fiestas, ser un bebedor social. Hay gente que decide no volver a probar el alcohol nunca más, sin necesidad de ser religioso, sin necesidad de ser, me parece una estupenda decisión, ¿no? En plata, en calidad de vida, en ejemplo para los hijos en el futuro, etc. Uno no necesita eso. Pero sin embargo yo me contradigo porque a mí me gusta tomar cervecita. Es el único, cuando estoy viendo los partiditos y así. Uno tiene que divertirse en algo, ¿no? Toda la vida no puede ser como... Pero la diversión puede ser sin alcohol también. No quiero decir esto porque como los estudiantes de microbiología tomaban todo mal, viendo la misma clase que vieron los de medicina y de todo, sacaron muchas injurias, muchas cosas de persecución hacia la comunidad LGTB y todas esas cosas. Me pareció espantoso todo lo que hicieron. Pero sin embargo, pues soy una persona muy tolerante y no me interesa, no soy vengativo. Ahí está, laminilla cererosa, sustancia gris, capa molecular, células de Purkinje, capa granular y sustancia blanca. No sé por qué, pero me gusta mucho esta diapositiva, por lo que es simétrica, se ve bien el cerebelo. Fue un corte que yo hice en el laboratorio de un cadáver de una persona que murió en un accidente. Entonces se perpetuó ese cerebelo, al menos para la enseñanza. Ahí están los números. Pasemos ahora. Hay otras neuronas que se encuentran en el intestino, entre las capas musculares del intestino. Se llaman neuronas ganglionares. Acá la estamos viendo. Neuronas ganglionares que hacen que el intestino tenga peristaltismo, se mueva. Muchas veces si a uno le aplican un medicamento puede paralizar el intestino. Por lo menos el Lomotil paraliza estas neuronas y si la persona tiene diarrea, pues la diarrea se estanca. Por lo menos usted tiene que presentar un previo. Cerrar la ventana. Son estas que tienen forma redonda. Esta de acá, estas. No se ven también con el ojito de pescado. Estas neuronas están a lo largo de 9 metros de intestino entre las dos capas y hacen el peristaltismo. Por lo cual se consideraba un sistema nervioso aparte que se llama sistema nervioso autónomo mientérico. Entonces hay 3 sistemas, ¿cierto? Parasimpático, simpático y mientérico. Es como el cerebro del intestino. Le ponemos algunos números. Entonces, el 4 es la capa de músculo del intestino longitudinal, circular. La de abajo, el 5, es la
longitudinal externa, el 6 que lo vemos acá, ese mesotelio que cubre el intestino. Yo voy con usted ya mesotelios y esto, y células mesenquimales, ¿cierto? Que fue lo que vimos en la clase del martes. Acá se ve el mesotelio. Vamos a ver qué más hay. Entonces serían los números de esto. Neuronas, ¿no? Ese pleso de las neuronas se llaman glandulares, pero forman un pleso que se llama mientérico, es como una malla. Ahí nos muestran la arteriola, las capas de músculo, el intestino, el mesotelio que les hablaba. La capa granular y la sustancia blanca me la borran porque eso no estaba ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es un aumento de acá. Profe, ¿Sí? Dime. Bueno, porque se repitió. Entonces vamos a hacer un aumento de esto. profe, es que el Cernet. ¿Me escuchan? Estefanía Vargas, ¿me escucha? Sí, profe, sí se escucha. Bueno, entonces ya logró, es que estábamos teniendo mucho problema por internet. Entonces estábamos en esta, estamos viendo el cerebelo que tiene la capa granular sería esta de abajo, las neuronas granulares son las más pequeñas, todas estas. Profe, es que no está compartiendo pantalla. Ah, voy a mirar, sí. No sé qué pasa, no sé qué pasa, se salió esto de... ¿Ya se ve la imagen? Sí, Ahora sí. señor. Bueno, vamos a agrandarla. Ojalá no se vaya el internet otra vez a descongestionar. ¿La ven bien? ¿Ven la pantalla bien, por favor? Sí, señor. Bueno, esta es la capa molecular del cerebelo, o sea, la de afuera. Generalmente en ella tenemos oligodendrocitos, que ya los conocemos, que son como punticos bien reteñidos de lapicero, así de marcador. Los astrocitos son estos más grandes.
Y vemos las neuronas más grandes del sistema nervioso, que son estas, las neuronas de Purkinje. Todo eso es sustancia gris del cerebelo. Entonces la auricular y la capa granular. ¿Sí? Pequeñas, que son estas que están acá. Miremos los números. El número 3 me dice que es la capa, que es una arteriola, mire la sangre por dentro. El número 3 son las células y el 2 serían las neuronas granulares. Entonces, ahí les queda. Y ya por último vamos a ver lo que es el nervio periférico. O sea, los nervios como los que bajan por los brazos, como el mediano, el cubital, el radial. Este voy a ver es vascular, el músculo en diferentes partes. Los nervios y vemos glándulas salivales en esta parte. Vemos vasitos sanguíneos, otro sería esto, todo esto, hasta acá. Y estas lleva zones, se llama fascículo, ¿sí? O as. Este que estoy señalando aquí puede llevar una espiral. Y este que está acá, este fascículo puede traer, están todos revueltos, o sea, van paquetes de axones que hacen una función, por lo menos van paquetes de axones que llevan temperaturas, son los espinotalámicos, lateral y anterior, que van a, uno lleva temperatura, otro lleva dolor, otros llevan otras cosas. Entonces nosotros podemos decir que el nervio está formado por fascículos, que lo rodea es, acá que es muy pequeñito, se llama endoneuro. Esto grande tejido conectivo que separa este fascículo de este, se llama perineuro. Y el epineuro es lo que cubre todo el nervio. Entonces tenemos endoneuro, separa los axones aquí, chiquitico. Perineuro, separa los fascículos. Y epi, siempre por fuera, como epicardio en el corazón. Epi sería todo esto, lo que rodea todo el nervio. También podemos ver algunos vasitos sanguíneos. A este lado vemos las glándulas salivales, productoras de saliva en la lengua. Y en este lado vemos el músculo. ¿Alguna pregunta del nervio? Cuando ustedes toquen los nervios en los cadáveres, en los brazos, ustedes se podrán dar cuenta de que están formados de esa manera. Son como cordones, son duros, diferentes a las arterias que son, las arterias son, tienen mucho músculo y viven infladas o son... Vamos a este, es que está poniéndole el conector, si no se puede apagar eso. Entonces ahí el número 4 nos habla del fascículo, el número, nos está hablando, esas celulitas chiquiticas que ustedes ven acá en el nervio, se llaman células de Schwann. Y su función es recubrir los nervios de mielina en el sistema nervioso periférico, porque en el sistema nervioso central lo hacen son los oligodendrocitos. Y en el periférico, las células de Schwann. Es la misma función. Usted debe leer sobre esas células, ¿cierto? Y los vasos sanguíneos. Hay células de Schwann, como se escribe. El perineuro es tejido conectivo denso irregular. El epineuro es tejido conectivo denso irregular también. Fascículo nervioso, lo que estaba envuelto. Y vemos una vénula. Entonces la vénula serían estas que están acá. Y como ustedes ven, ya con eso pues hemos terminado lo que es el tejido nervioso. ¿Cómo les gustó la metodología? ¿Cómo les pareció? Tienen que decir buena, porque si dicen mala me pongo bravo. Entonces, esta metodología, pues, nos ayuda a aprender como más rápido y aprender como de una manera de pronto individual. Y les aconsejo de pronto que miren los libros virtuales y miren, cuando miren las imágenes sin números, miren imágenes también en los libros, que son muy similares. Y de esta manera, luego pasan a mirar con los números. Y si ya localizan los números, los que no localicen pasan a mirar esto, las letras, luego se van hacia atrás y de esa manera ustedes van a aprender bastante, ¿sí? Entonces la próxima vez tendremos lo que es hueso y músculo en una presentación así, y esta presentación se la voy a subir entonces al Moodle, como yo les dije, o al... Listo, profe, muchas gracias. Bueno, aquí alguien me dice que si usted sabe, si usted sube esta grabación de YouTube, yo subo esta. La que le dio la doctora al grupo pasado, que se la dio sola, es un poco diferente, porque cada profesor habla igual, ¿sí? Habla diferente, o sea,
Inclusive yo he dado la clase de tejido nervioso a 4 grupos, porque yo dicto la histología teórica para toda la facultad. Y yo a veces digo unas cosas y en otros lados digo como otras cositas y todo, pero es en general lo que es el tejido nervioso. Acuérdense que tienen que complementar con las lecturas. Y si quieren estudiar esta parte, pues sacan las copias de los cortes histológicos. Entonces, no siendo más, Profe, ¿sí? profe, la clase de tejido conectivo ya está también en YouTube. Ya creo que está en YouTube. Porque es que yo lo primero que hago es coger la clase se convierte, la clase queda convertida en Zoom ahí, en un espacio, y luego uno abre YouTube, pone subir un video, hace el arrastre de la clase hasta allá y se convierte. Yo le pongo siempre como video público porque es la única manera de que no haya como tantos problemas para tener que enviarles, ustedes enviarles sus códigos para que puedan verlas, etcétera. Y también fácilmente ya después de estar en YouTube copiando la URL, sencillamente se sube a Moodle. Entonces también se suben a Moodle. Entonces yo voy a revisar la clase que le... Ah, pero es que yo quedé de subirles a ustedes la clase de tejido conectivo porque la vimos en el tablero, ¿se acuerdan? Y no se grabó. Pero yo les voy a subir una clase de tejido conectivo con diapositivas que la tengo y que la he hecho. Está ahí para que la puedan ver también y estudiar por eso. Ok, entonces no siendo nada más, me retiro porque estoy desde las 10 seguido hasta esta hora. Y bueno, muchas gracias por la audiencia y acuérdese que su trabajo es estudiar, ese es su empleo, el empleo que tiene por 5 años, estudiar. Cuando uno no va al empleo lo botan o tiene que justificarse, ¿no? Entonces, le recuerdo que cada estudiante de nutrición le sale al país o a la sociedad que es la dueña de la universidad por 18 millones de pesos. O sea, vale muchísimo más que en una universidad privada por toda la infraestructura que tiene la UIS, ¿no? Un semestre de medicina en la UIS fácilmente vale 30 millones de pesos. El público, pues, vale según lo que pague cada persona, pero vale más que en las universidades privadas. Ustedes saben que la UIS es la mejor universidad del nororiente colombiano, en términos generales. Pero mucha gente se ha venido desde Villavicencio, de los Llanos y de otros lugares a estudiar a esta prestigiosa universidad, de la cual yo me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque primero fui estudiante, saqué mi carrera de medicina. Luego trabajé como unos 2 años de profesor, luego fui a hacer mis especializaciones en histología y en todas estas cosas. No me gusta nombrar galardones, pero me siento capacitado muy bien y conozco muy bien esa materia, muy bien. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos en otra oportunidad. Nos voy a dejar de todos, a todos, sin muchas despedidas. Bye, bye.